Estás en Moututi, tu canal de YouTube. Te doy la bienvenida y agradezco que estés aquí conmigo. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi. Los Ángeles para mí es uno de los estados que más me ha gustado en los Estados Unidos de América, aunque creo que es un lugar costoso y tiene ciertas áreas peligrosas. Después de que el avión aterrizó, en la pista vi lo que no creía posible: semáforos en la pista del aeropuerto. Estaban dirigiendo el tráfico entre los aviones y los autos que los ayudan. No lo podía creer, con fila y todo para esperar poder avanzar dentro de la pista de aterrizaje. Todo esto fue para lograr llegar al lugar de desembarque. Yo no lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis ojos. Entre el tiempo que se debe esperar en el aire, hasta que le dan permiso al avión de aterrizar, y luego en la pista, no supe cuánto tiempo tomó. Lo que sí sé es que estaba desesperada por bajarme. Cuando fui a Los Ángeles era invierno y hacía mucho frío. No pensé que fuera normal allí. Lo que me salvó fue que tomé un abrigo por si acaso, así que me ayudó. Lo que sí tiene es que el clima cambia muy rápido, porque al día siguiente tuve que dejar de utilizar el abrigo, porque me daba calor y eso que yo soy friolenta, ya se podrán imaginar. Por lo menos mientras estuve en el mes de febrero, el clima no permitía dejar los abrigos, así que había que llevarlos para cuando se necesitara y luego quitártelo cuando volviera el calor. La distribución de la ciudad era excelente, ya que en el área de edificios solo hay edificios y cuando designan el área para casas, solo hay casas. Es agradable a la vista porque se ve ordenado. En lo del tráfico, realmente cuando hay congestionamiento vehicular es terrible. Estuve como 1 hora en el mismo lugar sin que el auto se pudiera mover ni 1 milímetro y sin opción de tomar vías alternas. Claro, no fue todo el tiempo que estuve allí y no en todas las calles, pero sí sentí que pasaba el tiempo y era frustrante no poder hacer algo divertido o conocer más lugares. Con todo eso me parece de lo que he visitado en Estados Unidos de América un lugar para soñar despierto. Entre sus atardeceres con esos colores espectaculares como de postal o de fotografía. Era para deleitarse con las diferentes tonalidades que se pueden apreciar en el horizonte. Uno puede ir a una pequeña colina que tiene y observar ese espectáculo de vista. Tiene sus lugares no tan agradables o poco seguros como es parte del Paseo de las Estrellas de Hollywood, que como en todo, no es todo el paseo que está en un área peligrosa, pero sí hay una parte. Llegué un día antes de uno de los premios Oscar de la Academia y fue increíble ver el montaje. Cierran una calle donde todo estaba instalado para evitar las luces de las cámaras de los que se acerquen. Y al verlo no podía imaginar la entrada al Teatro Kodak. Yo siempre me imaginé una entrada espectacular, o por lo menos más impresionante. De pronto mi imaginación va mucho más allá. El famoso Teatro Chino está en el mismo lado de la cuadra y también cuando lo vi en televisión lo imaginé más grande e imponente. Tuve la oportunidad de ver las huellas de muchos artistas. Este lugar hace que uno sienta cercanía con las estrellas, porque uno puede ver si se parecen a nosotros, tomarse fotos y sentir que estuvo en el lugar donde estuvo nuestra estrella favorita. Sí, la colina con el letrero Hollywood es mágico, o por lo menos me dio emoción verla, porque es lo que por lo menos yo esperaba ver, creo que hasta más que el Paseo de las Estrellas. Hay que pagar por el estacionamiento en la mayoría de los lugares y no es barato, al menos en el lugar que soñaba con conocer, Rodeo Drive. Era un estacionamiento bastante costoso. Por esta razón tuve que correr para poder ver las tiendas solamente por fuera y admirar los vestidos en las vitrinas, y así regresar antes que pasara mucho tiempo y subiera más el pago del estacionamiento. El barrio chino es otro lugar para visitar, pero por falta de tiempo no pude más que verlo desde lejos sin poderme bajar a recorrerlo. Yo preferí conocer un poco de cada lugar en vez de recorrer un solo sitio. Por ejemplo, también pude ir a donde hacen las carreras, que siempre me imaginé otro lugar diferente. Al estar allí y verlo con mis ojos, que es una carretera que el resto del año está abierta, no lo podía creer. También estuve en la playa de Santa Mónica, un lugar que no esperaba mucho de él por ser invierno. Y me sorprendió gratamente, aunque puede ser porque todo lo que sea mar me encanta. Nuevamente gracias y te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo
antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.